bendiga, hermanos. Esperemos en Dios que se encuentren muy bien. Es un gusto poder saludarles por este medio. Y bueno, vamos nuevamente a una porción de la palabra. Y el día de hoy vamos a hablar de Génesis capítulo 1. Solamente vamos a leer los primeros 3 versículos de Génesis. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que hay creado, sea en el universo o en la tierra, fue creado por la misma mano de Dios. Dios, cuando hace algo, lo hace tan perfecto, tan fino, tan ideal, que todo está conectado con todo en sí mismo por la misma mano poderosa de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto, todo es tan bueno, todo lo que Dios hace es tan perfecto que no hay ninguna duda de cómo es la creación de Dios. Ahora, vamos a ver algunos versículos de la Biblia que habla acerca de que todo fue creado por la mano de Dios. Por ejemplo, Salmos 33:6 dice: por la palabra de Dios fueron hechos todos los cielos. Amén. Nos dice en Salmos, hermano, que Dios creó todo lo que hay en los cielos. En Hebreos 11:3 dice que por esto entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. En Hebreos nos habla que todo lo que hay en el universo fue creado por la misma con solo la palabra de Dios. En Colosenses 1:16 al 17 dice: porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra. Dice en Colosenses que todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra fue creado solamente por la palabra de Dios. Y en Juan 1:3 dice que todas las cosas por él fueron hechas. Todo lo que hay en existencia, todo fue creado por Dios. Todo lo que Él hace lo hizo tan bueno, tan perfecto, tan lineal, que Dios todo lo hace correctamente como debe de ser. Pero en el versículo 2 de Génesis dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí mucha gente dice: bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno y lo crea tan perfecto, tan correcto, por qué la tierra estaba desordenada y por qué la tierra estaba vacía? ¿Por qué la tierra como que no concuerda el versículo 1 con el versículo 2? Y bueno, en este punto vamos a ver, la misma Biblia nos da la respuesta de qué fue lo que sucedió en el versículo 1 y el versículo 2. Ahora, del versículo 1 al versículo 2 pasan muchísimos años. Realmente no sabemos cuántos años, solamente Dios sabe cuántos años. Pero lo que sí nos indica la Biblia, qué ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2. Y lo vamos a mirar en Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12. Isaías 14 y el versículo 12. Y el versículo 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, al lado del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La Biblia nos enseña que entre el versículo 1 y el versículo 2 acontece algo en los cielos. La Biblia dice que Dios crea un ser, un querubín.
el cual fue el protector del templo, del tabernáculo de Dios. Y dice que él se reveló, que él se propuso en su corazón de crear y ser semejante al Altísimo, pero la Biblia dice que por causa de la arrogancia, por causa del orgullo, él fue arrojado hacia la tierra. Y esto también, bueno, antes de pasar al siguiente versículo, el versículo 17 nos da la respuesta de Isaías. Dice: porque que puso el mundo como un desierto. Eso nos da a entender que lo dejó todo vacío, que asoló las ciudades y que puso a presos y nunca abrió su cárcel. Eso indica que desordenó todo lo que había creado. También nos habla Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 12. Ezequiel 28 y el versículo 12 dice: hijo de hombre, levántate en desecha sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Y los primores de los tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Pero perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud que con tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por la tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Gloria. El versículo 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás para siempre y dejarás de ser. También en Ezequiel nos habla acerca de que Dios había creado un ser muy especial que nosotros conocemos como su nombre, Lucifer. Él había sido creado por Dios, pero la Biblia dice que él se orgulleció, que él se enalteció en su corazón y que fue arrojado y fue destituido de la misma presencia de Dios. Eso, cuando él fue arrojado en la tierra, él se encarga de destruirla, de desordenarla y dejarla vacía. Que eso nos da a entender que Dios, cuando crea a un ser humano, lo crea correctamente y le da un propósito. Aún los hijos que no están predestinados, o los hijos que la gente llama que no son deseados, aún ellos tienen un propósito de Dios. Pero conforme van creciendo, conforme van creciendo o van pasando los años, y entra en su corazón el orgullo, y entra en su corazón la soberbia, y entra en su corazón la maldad, el mismo sentir se encarga que desordene su vida y se encarga de que su corazón se sienta vacío. Entonces, desorden quiere decir que el ser humano no encuentra su lugar. Hoy en día tenemos que estamos batallando, que la gente se suicida, la gente entra en depresión, la gente no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque está desordenada su vida. Así como estaba la tierra desordenada, que no saben qué hacer, no saben qué van a lograr, qué van a hacer. Y eso ocurre cuando una persona está desordenada. La Biblia dice que la tierra también estaba vacía cuando Dios ve y encuentra la tierra vacía. Ahora, Dios había creado tan perfecto, tan correcto, que Él lo encuentra vacío. De igual manera, el ser humano se encuentra vacío. No quiere decir que no exista nada en su interior, sino que quiere decir que nada lo llena, nada lo satisface, nada lo puede sentir que sea feliz, que sienta ese gozo, esa alegría. Pero la Biblia también nos habla acerca de eso. Y en Santiago 1:6 dice
que el hombre es llevado como la ola del mar, que lo es arrastrado y vuelve a regresar. Eso indica que no lo llena absolutamente nada. También nos dice en Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 8, dice: todas las cosas son fatigosas, el ojo que nunca se cansa de ver y el oído que nunca se cansa de oír. Eso nos da a entender que el hombre nada lo satisface, nada lo llena, y eso es lo que surge de un vacío en su interior. También desordena en su vida, que no sabe qué hacer, no sabe lo que va a lograr, no sabe ni lo que él quiere en sí mismo, no se entiende a sí mismo. Pero la Biblia nos dice que cuando él encuentra la tierra desordenada y vacía, lo primero que él dijo en el versículo 3 de Génesis, dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Eso nos da a entender que cuando el ser humano se da cuenta que nada lo llena, ni las drogas, ni la televisión, ni el trabajo, ni los carros, ni los placeres, absolutamente nada, llega una esperanza, y es la luz del Señor Jesucristo. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Génesis versículo 3 dice: Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Eso da a entender que desde ese momento Dios empezó a ordenar todo lo que estaba desordenado, y empezó a acomodar cosa por cosa todo lo que existía vacío. Y eso es lo que hace Dios. Con esto termino. Eso es lo que hace Dios en tu vida. Cuando tú te sientes desordenado y te sientes vacío, llega la luz de la esperanza, la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, de la palabra de Dios, que empieza a ordenar tu vida. Y Él es el único que puede llenar el vacío del hombre. Por esa razón, hermano, ahí explica lo que ocurrió en Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y el versículo 3. De la misma manera es lo que ocurre con el hombre. Cuando nace, cuando es desordenado y es vacío por las cosas de la maldad, pero también cuando Dios empieza nuevamente a restaurar nuestra vida con la luz de la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Un gusto poder compartir la porción de la palabra. Te esperamos nuevamente en otra porción de la palabra. Dios te bendiga.